Continuando con la transparencia informativa, vamos a mostrar las modificaciones realizadas al contrato del tramo 3 de la carretera interoceánica desde el inicio de la concesión a la fecha. Conozcamos las principales características del contrato de concesión para entender mejor el funcionamiento contractual de la vía. Esta es una asociación público-privada cofinanciada, el plazo de la concesión es de 25 años, el objeto del contrato es la construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de la vía. La supervisión de la obra estuvo a cargo de Ocitran, quien contrató a CECEL Ingenieros para la verificación de esas labores. El factor de competencia fue el PAMO. El contrato se suscribió el 4 de agosto del 2005. El concedente es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El concesionario entrega una garantía de fiel cumplimiento a favor del concedente mediante una carta fianza bancaria. El pago anual por las obras de la construcción de la vía fue establecido en $31.8 millones por 15 años. Este contrato tiene 7 adendas, el regulador es Ocitran y estas son las actividades a ejecutar. La primera pregunta es, ¿se puede modificar un contrato de concesión a través de una adenda del mismo? Recordemos que de acuerdo a la RAE, una adenda es un añadido que se agrega a un escrito, es decir, una ampliación que tiene un documento para no hacer un escrito nuevo. Es un agregado a un documento que ya existe. ¿Se puede modificar un contrato de concesión? En este caso, de acuerdo a lo que señala el contrato firmado inicialmente, las partes se pueden poner de acuerdo para modificar el documento, previa opinión del regulador, que debe asegurar que la modificación cumpla algunas condiciones. Estas condiciones estaban establecidas en el texto único ordenado de concesiones, que establecía que, cuando resulte conveniente modificar la concesión, las partes deben procurar respetar los siguientes puntos: que no se rompa la naturaleza de la concesión, que las condiciones económicas y técnicas permanezcan, que el equilibrio financiero se mantenga. ¿Qué es la naturaleza de la concesión? Son las características esenciales del proyecto de infraestructura que determinan su implementación, comprende el objeto, la modalidad y otras características principales. Por lo tanto, respetar la naturaleza de la concesión implica verificar si la modificación del contrato conlleva a que se cambien las condiciones establecidas en estos conceptos. Que no se modifiquen las condiciones económicas y técnicas significa que existen condiciones de parámetros de calidad de la vía y de mantenimiento de la misma que fueron convenidos originalmente y se deben mantener. ¿Qué significa que el equilibrio financiero se mantenga? Que luego de la adenda, esa modificación no favorezca de manera unilateral a alguna de las partes. El equilibrio debe continuar en tanto los derechos y obligaciones de cada una de esas partes. Lo vemos de manera más clara con estos ejemplos. El concedente daría un pago anual por obra y a cambio la concesionaria le daría 300 kilómetros de carretera terminados. El concedente estableció que daría un pago anual por mantener y operar la vía y la concesionaria cumpliría con el mantenimiento rutinario y operación de la vía con el nivel de servicio establecido en el contrato. En resumen, si el concedente pide algo adicional, debe compensar a la concesionaria con el equivalente presupuestal a esa solicitud. De esa manera, se mantiene el equilibrio económico-financiero. Cada una de las cláusulas del contrato está equilibrada. ¿Cuál es el flujograma para la aprobación de una adenda? Primero, alguna de las partes plantea una modificación al contrato. Ese proyecto de adenda es propuesto o revisado por la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Luego, esa modificación es evaluada por el regulador, que si encuentra observaciones, la devuelve a las partes para que éstas subsanen lo observado. Una vez que estas observaciones son levantadas, entonces el regulador emite una opinión, la misma que ha de ser aprobada por la Gerencia General, Gerencia de Supervisión, Gerencia de Regulación y Gerencia de Asesoría Jurídica. Todas estas gerencias verifican que se cumple el equilibrio para las partes y, de ser el caso, dan el visto bueno. Si la adenda incluye también algún tema monetario, entonces la modificación se envía al Ministerio de Economía y Finanzas. El MEF evalúa. Si encuentra observaciones, devuelve el proyecto. De no haberlas, lo aprueba. En el MEF, la revisión de la adenda está a cargo de la Dirección General de Inversión Privada y puede contar con la opinión de las Direcciones Generales de Inversión Pública, Presupuesto Público, Endeudamiento Público y Tesoro Público, luego de lo cual pueden dar el visto bueno.
Una vez aprobado en estas instancias, la adenda pasa nuevamente al MTC, ahora al área de asesoría jurídica, la cual revisa la adenda y si lo observa, devuelve el proyecto. Si no hubiera observaciones, se procede a la firma. Todo este trámite puede durar en promedio 2 años. Aquí tenemos una publicación hecha por la Contraloría General de la República en el año 2015. Aquí se analizan 10 de los 125 contratos de concesión que tiene el Estado a esa fecha. Se revisan 39 adendas de esos contratos, entre ellas las del tramo 2 de la carretera interoceánica sur, que son similares a las que vemos aquí en el tramo 3. Esta publicación concluye que los contratos en general son documentos incompletos, porque no se puede prevenir todas las contingencias o eventos que se pudieran presentar durante la vigencia del contrato. Es por eso que deviene un proceso natural, la renegociación del contrato para corregir o perfeccionar aquello que no se había previsto. Otra conclusión de la Contraloría es que el tiempo promedio de la firma de adendas en general es de 1,7 años y que 7 es el promedio de adendas para cada contrato. Vamos a comentar lo que opinó la Contraloría por adendas idénticas firmadas para el tramo 2. El tramo 3 de la Interoceánica Sur tiene 7 adendas, por lo que se considera que está dentro del promedio. Vamos a pasar a explicarlas. La primera adenda es la anticipación en el inicio de los trabajos de transitabilidad. Cuando se firmó el contrato de concesión, se estableció una fecha de inicio de obra. El concedente solicitó anticipar algunos trabajos, entre ellos el de transitabilidad, para permitir que la trocha existente fuera transitable en mejores condiciones para los usuarios. Esta obra anticipada produjo una disminución en tiempo de viaje y reducción de costos para los usuarios. La Contraloría efectivamente opinó que esta adenda de anticipación de obras produjo una disminución en los viajes y ahorro para los usuarios. Además, mantuvo el equilibrio económico-financiero porque el Estado hizo un desembolso de 4,3 millones por el adelanto de obras que no estaba previsto en el contrato original. La adenda 2 sirvió para hacer la precisión de que la transitabilidad establecida en la adenda 1 es también para vehículos pesados. La Contraloría opinó que con esta adenda se evitaba interpretaciones indebidas y además no implicaba gastos adicionales al Estado. La adenda 3 fue porque este contrato, al igual que todos los existentes, en principio no era bancable, es decir, los bancos encuentran que el contrato no es un documento perfecto como para financiar el proyecto. Los bancos básicamente piden precisiones claras sobre cuándo se inicia la obra, cómo se paga, cuánto y cuándo se paga. Algunas de estas precisiones no figuraban en el contrato inicial, por lo que se trabajó para incorporarlas y que el contrato fuera bancable. Esa modificación del contrato permitió el acceso al financiamiento. La Contraloría reconoce que esta adecuación permitió la emisión de certificados de reconocimiento del pago y por ello una mejor bancabilidad del proyecto. La adenda 4 precisa la base sobre la cual se calcula las variaciones en las cantidades de obra, comparando las finalmente ejecutadas con las previstas inicialmente. Cuando Proinversión sacó adelante el proceso, lo hizo con un proyecto referencial al que tenían acceso todos los postores. Dichos postores, con esa información, más la que obtuvieron luego del estudio del proyecto referencial, presentaron un expediente técnico. Este expediente técnico es el proyecto referencial mejorado. Una vez que Proinversión tiene un concesionario ganador, es el expediente técnico de ese ganador el que sustituye al proyecto referencial. Sin embargo, en el contrato se mantuvo como nomenclatura al proyecto referencial, lo que generaba confusión frente al regulador y al supervisor. Esta adenda corrige el nombre del documento que pasa a llamarse expediente técnico. Esto es precisamente lo que la Contraloría dice respecto a la adenda 4, que precisó la base para determinar las variaciones de metrados de la obra. Esta adenda no representó gastos para el Estado. Vamos a explicar la adenda 5. Como vemos, se tenía un presupuesto inicial de 338 millones de dólares. Este presupuesto se agotó en el año 2009, faltando aún obras por realizar. La adenda permite la ampliación del presupuesto para concluir la vía. En el tramo 3 de la carretera, cada kilómetro costó 1,2 millones de dólares, cifra que es similar a otras carreteras construidas en condiciones parecidas.
La carretera Tingomaría-Guaitía-Pucallpa costó 4.6 millones por kilómetro y el tramo San Ignacio-Puente Integración en Cajamarca 1.5 millones. Con esta adenda, se incrementó el presupuesto en 155.5 millones para finalizar la obra y se estableció un mecanismo para la liberación de los predios afectados por la construcción de esta obra. En la adenda 6, lo que se solicita es incrementar el monto que permita ejecutar obras adicionales para casos como el siguiente. En un principio, la construcción del puente que cruzaba el río Madre de Dios no estaba incluida en el contrato del tramo 3 de la carretera interoceánica. Por lo tanto, los camiones y las personas tenían que trasladarse de una orilla a la otra en barcazas. Entre el 2004 y el 2009, el Estado lanzó una serie de convocatorias para la construcción de un puente, pero por diversos motivos no se lograba concretar el proyecto. En junio del 2010 se emite esta adenda que establece que sea la concesionaria quien se haga cargo de la construcción del puente. El puente Billinghurst es el puente más grande del país y permite que la selva sur del Perú esté interconectada. Tiene 724 metros de longitud, pesa 2.500 toneladas y es una de las obras más importantes de ingeniería que hay en todo nuestro país. Entonces, el problema fue que el presupuesto para obras adicionales se extinguió y se dio el encargo a la concesionaria para que construya el puente, por lo que se solicitó un incremento en el presupuesto de 25.7 millones. La adenda 7 es para el inicio anticipado del periodo de explotación. Finalizada la construcción de la vía, el contrato daba plazo de un año para iniciar el cobro del peaje, pero el concedente solicitó que ese periodo se redujera de manera que se pueda asegurar un mejor mantenimiento. Esto es lo que la Contraloría señaló respecto a la adenda, que servía para adelantar el inicio del funcionamiento de cobro de peajes. ¿Qué podemos concluir de acuerdo a lo que hemos visto? En principio, que el contrato de concesión, luego de las adendas, mantiene el equilibrio económico para cada una de las partes. El presupuesto ampliado con las agendas 5 y 6 tiene como contraparte una mayor cantidad de obra ejecutada que permitió finalizar la carretera. El tramo 3 tiene 7 adendas. Cada una de estas modificaciones significó una obligación de inversión equivalente para el concesionario.